Se abre la sesión pública de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él es el ministro Alberto Pérez Dayán. Sí, el ministro que se atrevió a dar un voto de calidad para echar abajo la reforma eléctrica, a pesar de que las ministras Esquivel Moza y Lenia Batres Guadarrama le argumentaron jurídicamente que no era procedente lo que quería hacer el ministro Alberto Pérez Dayán. Pues él por sus pistolas lo hizo, por su toga lo hizo, y ahora tendrá que enfrentar un juicio político porque las y los legisladores de Morena van por el juicio político. Escuche usted y observe lo que sucedió. Además, escuche cómo la ministra Esquivel Moza le dice en su cara al ministro Alberto Pérez Dayán de que no es procedente lo que hizo. Presidente, le informo que hay 2 votos en contra de la propuesta de las ministras Esquivel Moza y Batres Guadarrama y 2 votos a favor del proyecto de los ministros Aguilar Morales y el suyo. Gracias, señora secretaria. Estándose entonces en su puesto del artículo 56 de la Ley de Amparo, al haberse calificado de legal la excusa formulada por el señor ministro Lainez Potisek, se aprueba este proyecto con el voto de calidad de la presidencia. Sí, señora ministra. Gracias, ministro presidente. Yo voy a hacer un voto particular por la forma de interpretación que se está dando por parte de la presidencia de esta sala al artículo 56 de la Ley de Amparo, porque considero que el empate a que se refiere este artículo es con relación a los impedimentos y no al fondo del asunto, cómo se está llevando a cabo la interpretación que se hace por parte de la presidencia. Por lo que anunciaría un voto particular en contra de esta interpretación. No estoy de acuerdo con el voto de calidad que está ejerciéndose por parte de la presidencia de la sala. Gracias, ministro Alberto Pérez. Al contrario, señora ministra, muchas gracias. Para efectos de información en el acta, sí, ruego se tome en consideración literalmente el contenido del artículo 56 de la Ley de Amparo, que dice: cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del Pleno o Sala, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, estos continuarán en el conocimiento del asunto. En caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad. Ministra. Sí, gracias. Nada más para comentar un par de asuntos. El artículo 56, que efectivamente va a quedar asentado en el acta de la sesión pública. El título del artículo 56 se llama Calificación de las excusas por parte de los ministros. Por lo tanto, a la votación que se refiere en el empate, de acuerdo a la interpretación que le estoy dando, es el empate con relación al impedimento, a la excusa presentada por el ministro de acuerdo al título del artículo 56, y no al empate del fondo del asunto. Eso es con relación al artículo 56. Luego, por lo que respecta al fondo del amparo 164-2023, efectivamente se ha registrado mi voto en contra, y yo suscribo lo expuesto cuando se vio la acción de inconstitucionalidad que se ha señalado aquí en esta honorable sala, en donde se determinó cuáles eran las votaciones que se habían establecido en aquel momento. Únicamente para hacer una síntesis de esto, en cuanto al fondo, se califican de infundados y en otros casos de inoperante los agravios del Ejecutivo y de las cámaras de diputados y senadores, lo cual considero que es incorrecto. De acuerdo con la postura asumida por la ponencia al resolverse la acción 64-2021 que se ha hecho referencia aquí del 7 de abril de 2022, voto que esencialmente se apoyó en el respectivo dictamen de la Cámara de Diputados en el que se expusieron los motivos económicos y sociales que inspiraron esta reforma reclamada. En los efectos también del amparo que ahora nos ocupa, se propone que la ejecutoria beneficie a los demás participantes del mercado eléctrico nacional, criterio que deriva de lo resuelto por la segunda sala en el amparo en revisión 170-2023, en el que se declaró inconstitucional el artículo 13º transitorio de la Ley de Hidrocarburos. También estoy en contra de estos efectos
porque considero que únicamente en su caso debiera beneficiar el amparo con efectos relativos y no a los demás participantes del mercado eléctrico que no vinieron al amparo. Estas serían las dos observaciones en cuanto al fondo del asunto, ministro presidente. Muy amable, señora ministra. Así quedarán asentadas. Les recuerdo, su criterio difiere del que se sostuvo en el amparo en revisión 5102 de 2021, de 29 de junio de 2022, en la que en su presidencia se decidió un juicio a través del artículo 56 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se aprueba con la votación informada este asunto. Sobre este tema, las y los legisladores de Morena ya se pronunciaron y van por el juicio político. Están actuando como un supremo poder conservador y es momento de que el poder legislativo tome cartas en el asunto. El poder judicial debe de resolver la interpretación de las leyes, no hacer nuevas leyes. El poder ejecutivo debe de ejecutarlas y nosotros somos quienes hacemos las leyes. Y eso vamos a hacer, y también creo que ya no podemos permitir que siga actuando con esa impunidad, y por eso la solicitud de juicio político la veremos en los próximos días. ¡Tómala! Ya era hora. Van por juicio político contra los ministros de la Corte que se han pasado de listos. Escuche usted lo que dieron a conocer en conferencia de prensa. ¿Es un hecho entonces ya esta demanda que van a presentar? ¿En contra de qué ministro sería? La otra pregunta que yo quisiera, el presidente, después de este revés que da la Corte, ha anunciado que va a enviar una nueva reforma a la Constitución en materia eléctrica. Morena no sigue sin tener los votos con sus aliados. ¿A quiénes piensan convencer ahora? Mire, en principio, con relaciones el ministro Pérez Dayán, y no es un tema personal, no estamos hablando de personas, es un tema que va más allá de personas o de los que tienen la responsabilidad temporal del mandato de custodiar el Estado de Derecho. Es más profundo. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. Miren, quien debe de debatir, quien debe de participar en las decisiones públicas es el pueblo de México. Los mexicanos deben de saber lo que está sucediendo. Durante años, el consenso fue la palabra favorita y el mecanismo de acuerdo en este poder en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Así se fue construyendo a partir de moches y de cuotas. Se expandió el gasto público, se expandió el aparato burocrático y se extendieron concesiones y privilegios. Un diseño institucional hecho para desbaratar a nuestro país. Y no estoy dramatizando, es la realidad. Y por eso nuestro primer paso para la reforma eléctrica, más allá de que sabemos quién tiene la representación mayoritaria acá, más allá de entender que el representante popular es el que representa al pueblo, que la Constitución es clara en el 39 constitucional, que el soberano son las y los mexicanos. A ellos vamos a acudir, que los mexicanos sepan que el patrimonio nacional está en riesgo. No es dramatizar, es pensar a futuro. Y por eso, primero vamos a lograr el consenso de los mexicanos en asambleas. Lo vamos a hacer como lo hicimos en el primer intento y que los mexicanos decidan. Pronto van a decidir. Pero entonces no saldría en este periodo si están pensando en... Vamos a ver, ya dijo el PRI que va con nosotros en pensiones. Pues estoy seguro que el PRI, que anda en ese proceso de reconversión, tiene que apoyarnos en esto que tiene que ver con la soberanía nacional. Si no, nuevamente lo diría, cada año le ponen veladoras
al general Lázaro Cárdenas. Pero todos los días hacen lo contrario a lo que imploran. ¿Ya tiene pláticas con algunos priistas para apoyar esta reforma eléctrica? Ahí será el pueblo el que los inicie, nosotros también vamos a hacer lo propio. Si nos pudiera explicar por qué procede en este caso juicio político y no el desafuero en contra de los dos ministros. El desafuero es en asuntos penales. Cuando hay un delito, el funcionario que está en esa categoría de fuero necesita ser desaforado en el lenguaje que se entiende. Este no es el caso, no se trata de un delito, sino de una violación a una ley fundamental del país que provoca un trastorno en el funcionamiento normal del Estado federal, del Estado mexicano. Lo dice la Constitución. En ese caso procede el juicio político, es lo que estamos analizando. No se trata de desafuero. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.